Hermanos y hermanas en Cristo, en este video exploraremos una perspectiva audaz y desafiante sobre la figura de Jesús, presentada por el reconocido director Mel Gibson. Si este tema despierta tu curiosidad e interés, te invitamos a darle like al video, suscribirte a nuestro canal y compartir tus reflexiones en los comentarios. Tu participación es invaluable para que este mensaje llegue a más almas sedientas de conocimiento. Y recuerda, al unirte a nuestra comunidad, te abres a recibir las bendiciones y la sabiduría que provienen de la palabra de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que te han enseñado sobre Jesucristo podría ser erróneo? ¿Qué pasaría si la imagen que tenemos de Él fue cuidadosamente moldeada a lo largo de los siglos para ocultar una verdad aún más profunda? Mel Gibson, el director responsable de La Pasión de Cristo, una de las películas religiosas más impactantes e intensas de todos los tiempos, ha hecho una afirmación sorprendente: Jesucristo no es una persona. Esta declaración desafía todo lo que creemos saber sobre la espiritualidad y la fe. ¿Acaso Gibson busca deconstruir la figura de Cristo o está descubriendo algo que ha permanecido oculto durante siglos? Para comprender esta afirmación, debemos hacernos una pregunta crucial. ¿Y si la Iglesia no nos ha contado toda la historia? Desde tiempos antiguos, la identidad de Jesús ha estado envuelta en misterio. Él mismo a menudo hablaba de forma enigmática. Por ejemplo, cuando preguntó a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? Mateo 16:15. Si la respuesta fuera obvia, ¿por qué Cristo mismo insistía en generar especulación sobre su verdadera identidad? Mel Gibson, un hombre que ha dedicado años al estudio de la vida de Jesús, parece haber llegado a una conclusión que pocos se atreverían a considerar. La pregunta no es simplemente si Jesús existió como hombre, sino si la interpretación tradicional de su figura es la única verdad. Y lo más impresionante es que existen indicios de que esta visión ha sido modificada deliberadamente a lo largo de la historia. La Biblia misma nos advierte sobre secretos ocultos. En Proverbios 25:2 leemos: Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero gloria de los reyes es escudriñarlo. Gibson, al investigar textos antiguos, descubrió que muchos teólogos, filósofos y místicos han cuestionado la identidad de Jesús. Según esta perspectiva, Cristo no sería una persona aislada en la historia, sino un arquetipo, un principio divino accesible a todos. Carl Jung, uno de los grandes pensadores de la psicología moderna, interpretó a Jesús como una personificación del sí mismo luminoso, el estado más elevado de la conciencia humana. Si Jesús es más que una figura histórica, ¿qué nos enseñó realmente entre líneas en los evangelios? Si esto es cierto, estaríamos ante uno de los mayores misterios ocultos de la humanidad. Si Cristo es un estado de conciencia, un concepto que trasciende nuestra comprensión, entonces toda la estructura de la religión podría estar basada en una interpretación limitada de la realidad. Pensemos en esto: ¿a quién beneficia ocultar este conocimiento? Jesús fue perseguido en su tiempo precisamente porque su mensaje amenazaba el sistema religioso dominante. Cuando dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8:32, no se refería solo a la liberación espiritual, sino también a la liberación de los dogmas que limitan la comprensión humana. ¿Qué pasaría si la revelación de Mel Gibson nos condujera a una verdad que siempre ha estado oculta? Existen registros en manuscritos antiguos, olvidados durante siglos, que sugieren una interpretación completamente diferente de la figura de Cristo. Algunos de estos textos apuntan a un conocimiento prohibido, algo que podría reescribir todo lo que creemos saber sobre la espiritualidad.
Gibson ha encontrado algo que desafía las creencias tradicionales y nos transporta a una época en la que el cristianismo aún no era un sistema institucionalizado. Las pistas están dispersas en documentos ignorados, en corrientes de pensamiento sofocadas por la historia e incluso en paralelos con figuras espirituales de antiguas civilizaciones. Si todo esto es cierto, significa que Cristo podría ser mucho más de lo que imaginamos, y que la historia que nos han contado hasta ahora podría ser solo una parte de lo que realmente sucedió. La verdad tiene el poder de liberar, pero también puede ser incómoda. Desde los primeros días del cristianismo, la identidad de Jesús ha sido objeto de interpretación, debate y, en muchos casos, distorsión. Jesús mismo advirtió que su mensaje no sería aceptado por todos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. ¿Qué hay detrás de esta resistencia? ¿Por qué se ha perseguido a quienes desafían la narrativa dominante desde tiempos antiguos? Mel Gibson, al profundizar en su estudio de Cristo, comenzó a notar un patrón intrigante. No solo le interesaba la imagen religiosa de Jesús, sino que quería comprender qué había realmente detrás de la historia que se ha enseñado durante siglos. Durante su investigación, descubrió algo que muchos eligen ignorar. Existen documentos antiguos que muestran a un Cristo que va más allá de la figura tradicional que conocemos. En 1945, un descubrimiento arqueológico cambió por completo la visión de los primeros cristianos. En Nag Hammadi, Egipto, se encontró una colección de manuscritos que revelan algo sorprendente. Estos textos, conocidos como los Evangelios gnósticos, describen a Jesús de una manera completamente diferente a la tradición establecida. En lugar de un Mesías que solo realiza milagros y habla de salvación, encontramos a un maestro que enseña el despertar de la conciencia divina que ya existe dentro de cada persona. En el Evangelio de Tomás, uno de los escritos encontrados en Nag Hammadi, Jesús dice algo que desafía todo lo que hemos aprendido. El reino de Dios está dentro de vosotros y alrededor vuestro. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Esta enseñanza coloca a Cristo no como un mediador entre Dios y las personas, sino como un mentor para que cada persona descubra la presencia divina en su interior. Pero, ¿por qué se perdió este conocimiento? Gibson se dio cuenta de que ha habido una fuerte resistencia a esta visión a lo largo de la historia. La idea de que Cristo no era solo un ser separado de la humanidad, sino un estado de conciencia accesible a todos, amenazaba el poder de las grandes instituciones religiosas. Después de todo, si las personas se dan cuenta de que pueden tener una conexión directa con Dios, ¿qué pasará con aquellos que se convierten en mediadores de esta fe? La Biblia nos da pistas sobre cómo se ocultaron ciertas verdades. Jesús hablaba en parábolas y a menudo no explicaba sus palabras abiertamente a todos. En Mateo 13:10, 11, los discípulos le preguntan por qué enseñaba de esta manera y Jesús responde: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esto significa que su mensaje tenía niveles de comprensión y que no todos estaban preparados para ver la verdad detrás de las palabras. Mel Gibson comenzó a conectar estos puntos durante la producción de La Pasión de Cristo. Sucesos inexplicables ocurrieron en el set que lo hicieron cuestionar aún más lo que sabía sobre Jesús. El actor Jim Caviezel, quien interpretó a Cristo en la película, fue alcanzado por un rayo mientras grababa una de las escenas. Además, relató que sintió un dolor intenso, como si de alguna manera estuviera experimentando el sufrimiento real de Jesús.
¿Fue esto una coincidencia o una señal de que había algo mucho más profundo en la historia? Gibson se dio cuenta de que los eventos a su alrededor podrían estar revelando algo. Si Jesús no era solo un hombre, sino una manifestación del conocimiento sagrado y universal, entonces su historia no se trataba solo de un hombre que caminó por la tierra hace 2000 años, sino de una realidad espiritual disponible para todos los que buscan la verdad. Si observamos la historia humana, vemos que esta no es una idea aislada. Muchas tradiciones espirituales antiguas hablaban de un principio divino presente en cada persona. Los esenios, un grupo judío que vivió durante la época de Jesús, creían que la verdadera doctrina de la fe era despertar la luz interior. Los primeros cristianos gnósticos decían que Cristo no era solo un hombre, sino un reflejo del propio camino espiritual de la humanidad. Y esto nos lleva a uno de los mayores misterios. Tal vez la figura de Cristo fue creada para ocultar su verdadera esencia. Si Jesús vino a enseñar que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros, como él mismo dijo, ¿por qué la religión institucionalizada se ha enfocado tanto en presentarlo como una entidad distante, cuya salvación depende de intermediarios? La respuesta a esta pregunta puede estar en las decisiones que se tomaron en los primeros siglos del cristianismo. Cuando el emperador Constantino estableció oficialmente la fe cristiana en el Imperio Romano, muchos escritos antiguos fueron eliminados, descartados o reescritos para construir una narrativa unificada. La idea de un Cristo accesible a todos amenazaba la estructura de poder de la época. Si todo esto es cierto, significa que el mensaje de Jesús pudo haber sido reducido a una versión limitada de lo que realmente era. Lo que Mel Gibson descubrió durante su investigación nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Por qué esta verdad nunca se ha discutido abiertamente? La respuesta puede cambiar por completo nuestra comprensión de Cristo, su misión y la influencia que sigue teniendo hoy en día. Si podemos aprender algo del viaje de Mel Gibson, es que la verdad, cuando se revela, requiere coraje para enfrentarla. La idea de que Jesucristo puede ser más que un hombre, un principio divino disponible para todos, no disminuye su importancia, sino que la expande a un nivel que pocos se han atrevido a explorar. Desde los primeros días del cristianismo, el mensaje de Cristo fue moldeado para encajar en estructuras que proporcionaban control y orden. Pero, ¿era este el verdadero propósito de Jesús? Él mismo desafió las tradiciones de su tiempo, se enfrentó a los líderes religiosos y enseñó que la verdadera conexión con Dios no se encuentra en templos o instituciones, sino en el corazón de cada persona. En Lucas 17:21 dijo claramente: «El reino de Dios está entre vosotros». Si este es el verdadero mensaje, ¿por qué se transformó en algo tan distante? Al observar la historia, vemos que siempre ha habido resistencia a aquellos que buscaban romper con las estructuras establecidas. Un reflejo de esto fue la propia crucifixión de Cristo. No fue condenado por sus milagros, sino por desafiar el sistema religioso y ofrecer a las personas un camino directo hacia Dios. A medida que Mel Gibson exploraba este tema más profundamente, se dio cuenta de que la verdadera enseñanza de Jesús no reside solo en su muerte y resurrección, sino también en la transformación interior que nos invita a experimentar. La crucifixión puede simbolizar la muerte del ego, las falsas creencias y los miedos que nos aprisionan, y la resurrección representa el renacimiento de la conciencia, el descubrimiento de quiénes somos realmente en Dios. Esto explica por qué los primeros cristianos gnósticos hablaban de Cristo como un estado de conciencia, un despertar espiritual que puede ser alcanzado por aquellos que buscan la verdad. Esta visión no contradice la fe cristiana, sino que la profundiza.
Después de todo, Jesús no vino solo para ser admirado desde la distancia, sino para cambiar vidas y mostrar un camino que cualquiera puede seguir. Pero surge una gran pregunta: ¿cuántos están realmente dispuestos a tomar este camino? Muchas personas pasan sus vidas esperando que algo externo los cambie, cuando en realidad el cambio ocurre dentro de cada uno. Cristo nos llamó a ser no solo espectadores de la fe, sino participantes activos, poniendo su enseñanza en práctica. Esto significa ir más allá de lo que se nos ha enseñado superficialmente y buscar una conexión real con Dios, sin temor a cuestionar, aprender y crecer. Quizás esta sea la razón por la que tantas verdades sobre Jesús se mantuvieron en secreto. Un pueblo que despierta su poder espiritual, que comprende que Dios habita en cada uno de ellos, es un pueblo que no puede ser controlado. Y ahora la pregunta es: ¿qué harás tú con este conocimiento? La verdad está ante nosotros, pero cada persona decide por sí misma si quiere verla. Al igual que los discípulos de Jesús, tenemos la opción de quedarnos en la superficie o sumergirnos más profundo. Podemos seguir aferrándonos a nuestras convicciones sin cuestionarlas, o buscar una mayor comprensión que pueda transformar nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Si este tema te ha conmovido, si te ha hecho pensar en algo que nunca antes habías considerado, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido dudas sobre la forma en que se ha presentado a Cristo a lo largo de la historia? ¿Crees que hay algo que se ha ocultado al público? ¿O sientes que esta visión fortalece aún más tu fe? Realmente quiero saber qué piensas. Escribe en los comentarios, incluso de forma anónima. Tu participación es esencial para que podamos expandir esta conversación. Si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido que desafía y profundiza tu visión de la fe y la espiritualidad. Y, por supuesto, si este video te ha impactado, de alguna manera, dale like. Esto nos ayuda a llegar a más personas y difundir este mensaje. La búsqueda de la verdad es un viaje que nunca termina. Y estoy agradecido de que estés aquí, recorriendo este camino conmigo. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Cristo reine en sus corazones.